13 minutos pasan ya de las 12 de la mañana y ahora sí, ya puedo saludar y saludo a mi invitado, mi primer invitado del día, Antonio Rodríguez, secretario general de SITCA. Buenos días, Antonio. ¿Qué tal? Buenos días. ¿Cómo estás? Muy bien, con mucho calor, pero bien. Mucho calor, pero no te me has quitado la chaqueta, Antonio. Sí, la profesión por dentro, como dice el otro. Bueno, ¿tú aguantas bien entonces el calor? Sí, bien, lo domino de momento. Antonio, muchas novedades, como siempre digo, cuando vienes por aquí, no paras, estás siempre al pie del cañón y eso te lo agradecen todos los afiliados a SITCA y cada vez son más las personas que acuden a ti, pues pidiendo, pues aunque suene un poquito mal, ayuda, ¿verdad? De consejos, ayudas en el tema laboral y en otros temas. Bueno, intentamos ayudar a la gente en lo que podemos. No somos los mejores, no somos los perfectos, pero intentamos que la gente por lo menos encuentre en nosotros un sindicato, una organización sindical, no solamente que le pueda prestar ayuda en el mundo laboral, sino que también intentamos también en el área personal, en el área familiar, en el área de igualdad, en el área de derechos fundamentales de la mujer, también como en el derecho de inmigración, etcétera, etcétera. Intentamos echarles una mano en todo lo que podamos para intentar que este sindicato sea algo más que un sindicato, sino que sea también un referente también sindical y social. Bueno, dices que no son los mejores, pero los votos cada vez son mayores, cada vez son más, cada vez que SITCA se presenta, arrasa, y eso es muy buena señal. Todos cometemos errores, pero SITCA está siendo aplaudido y está siendo llevado cada vez a lo más alto, pues por todas esas personas que depositan el voto. Pues en eso estamos, es decir, lo decía creo que en la última vez que me invitaste a este programa, de que afortunadamente este año 2017 SITCA está teniendo un crecimiento en delegados y en afiliación que no lo teníamos en 17 años. Es decir, eso significa un aval al trabajo que estamos haciendo, un aval al trabajo sindical y sobre todo a la forma de hacer sindicalismo que tiene este sindicato, que de alguna forma la gente se siente identificado. Y el hecho es que estamos creciendo no solamente en afiliados y en delegados, sino también estamos creciendo en colectivos, es decir, delegados y comités de empresa que se están pasando a esta central sindical, que son muchísimos. Y de hecho es que mañana mismo tenemos elecciones, la semana que viene aquí en Telde, la semana que viene podemos tener una noticia muy buena que no quiero anticiparla hasta que no se firme, que puede ser un avance importante porque estamos hablando de una estructura sindical externa que se va a integrar dentro de SITCA. Y eso pues ya daremos buena cuenta, pero quiero decir yo que puede ser uno de los mayores avances que ha dado este sindicato en los últimos 7, 8 años. Antonio, a SITCA le preocupan mucho los trabajadores y le preocupan mucho las mujeres. Sí, nos preocupa mucho, sobre todo porque la crisis con quien más ha cebado ha sido con la juventud, pero sobre todo con las mujeres. Es decir, después que empezó la crisis en el año 2010, las mujeres han sido el colectivo más afectado salarialmente, en derechos, en más carga de trabajo y sobre todo porque son el colectivo que más les está costando integrarse en el mercado laboral. Ahora mismo lo que se quiere en el mundo laboral es bueno, bonito y barato y no se miran la cuenta de resultados que va viento en popa y sobre todo el colectivo de mujeres ha sido muy discriminado. Primero porque han perdido su puesto de trabajo. Segundo, porque están siendo, no lo decimos nosotros, sino que ya hay estudios recientes donde la brecha salarial entre hombres y mujeres se va agrandando. Estamos hablando de que las mujeres encima han perdido un montón de prestaciones por desempleo y cobertura social que antes de alguna forma les ayudaba a combatir un poco la no actividad y lo que es más grave todavía, en las empresas, creemos que en muchas empresas se está potenciando la brecha salarial y la discriminación entre hombres y mujeres. Y nosotros decimos que una mujer y un hombre tienen que estar en igualdad de condiciones laborales, que una mujer no tiene ningún límite para trabajar y tampoco tiene que tener ningún límite para cobrar y tampoco tiene que tener ningún límite en sus derechos. Por tanto, eso hay que perseguirlo. Este año 2017 hemos presentado 100
109 denuncias a la Inspección de Trabajo en toda Canarias por discriminaciones entre hombres y mujeres. Y afortunadamente más del 80% han sido ratificadas por parte de la inspección y han sido sancionadas esas empresas porque son conductas y prácticas que hay que perseguirlas, vamos, con toda contundencia. Antonio, en www.sitka.es también leíamos la noticia de la brecha entre ricos y pobres aumenta, mientras los salarios siguen bajando a partir del año 1990, las retribuciones del 1% de los que más ganan han aumentado casi un 20%. Esto es una realidad, ¿verdad? Y esto es una realidad, es un estudio, es un hecho, son datos, pero que son muy fríos y crudos, y yo creo que esos datos todavía son muy por debajo de lo que realmente hay. Estamos hablando de que los niveles de pobreza se están disparando, que la precariedad laboral se está disparando, de que ahora mismo hay municipios, como el otro día vimos Ter de Santa Lucía, están a la cabeza, o por ejemplo La Laguna, están a la cabeza de familias más empobrecidas de toda Canarias, con un nivel de renta más bajo. Estamos hablando de que Canarias es la comunidad autónoma que más está creciendo junto con Navarra a nivel de todo el Estado, y cómo es posible que eso no se esté transmitiendo a los salarios, a los derechos y sobre todo a los convenios colectivos. Se están pactando, firmando convenios colectivos de congelaciones de sueldos, se están pactando convenios colectivos donde no solamente no se está mejorando, se están quitando derechos o descolgándose de los convenios. Es que, Antonio, hay muchas familias que lo pasan mal, que encima tienen niños, que casi no tienen con qué alimentar a esos pequeños, pero después vemos, como lo hemos dicho en otras ocasiones aquí, vemos los hoteles en el sur que están llenos. No, es decir, usted quiere ahora mismo hacer una reserva para el mes de agosto y a precios desorbitados. En el sur, y son precios desorbitados o no hay. Es decir, ¿cómo es posible que con esos niveles de... a Canarias dinero está entrando, eso está claro. De afluencia turística, con esa cantidad de dinero que está entrando en Canarias, no se esté viendo reflejado. Y yo creo que hay una mala intención empresarial y hay una dejación política. No se puede seguir poniendo dinero por parte de la administración pública en aquellos sectores o en aquellas empresas para promoción, para restaurar la planta hotelera, cuando no están cumpliendo con un código de buenas prácticas y conducta, y es respetar el convenio colectivo. Y eso lo estamos denunciando permanentemente. Lo más grave de todo esto es que hay empresarios que nos reconocen ya públicamente de que tenemos razón y de que efectivamente hay empresarios que están haciendo competencia desleal y están masacrando a los propios trabajadores. Por tanto, tenemos que seguir incidiendo públicamente de que en esa reunión que tuvimos con el presidente del Gobierno de Canarias hace 20 y pico días, así se lo trasladamos. Es decir, no se puede continuar por esta línea. Se quiere poner 300 y pico millones de euros en 3 años para renovar la planta hotelera. Se quiere seguir poniendo derecho para promoción turística y para hacer campaña en las grandes ferias europeas, pagado con dinero público, y sin embargo no son capaces de exigir a esos empresarios que paguen un sueldo digno a sus trabajadores, que respete el convenio colectivo, que sobre todo no estén discriminando a las mujeres y sobre todo que hay un colectivo que son las camareras de piso, las Kelly, que las están masacrando, están poniendo en peligro su salud, y eso hay que seguir denunciando. Antonio, deben haber unas prioridades. ¿Crees que nuestros políticos no están centrándose en las prioridades de Canarias? Yo creo que nuestros políticos están mirando para otro lado porque no hay presión social. Es decir, pregunto a los oyentes que... Somos como corderitos, ¿no? Pregunto a los oyentes, es decir, aparte de este sindicato, ¿ustedes ven algún sindicato más denunciando esto públicamente todos los días? Aparte de este sindicato, ¿ustedes ven que están todos los días emisoras, medios de comunicación denunciando a la inspección, al juzgado, incluso en la fiscalía, estas prácticas y estos comportamientos? Por tanto... ¿Consideras que hay sindicatos que tienen miedo también a hablar, a decir la verdad por sentirse un poquito reprimidos o por las represalias que se puedan tomar? No, yo voy más allá. Yo creo que hay sindicatos, no todos, algunos sindicatos que están conviviendo con la patronal.
están en plena convivencia con la patronal para que estas prácticas y estas conductas se hagan. Y el hecho más palpable es la firma del convenio de hostelería de la provincia de Las Palmas, donde se pacta un convenio que no solamente no recupera el poder adquisitivo, se pacta un convenio por debajo del IPC, se pacta un convenio donde se recortan derechos y se pacta un convenio donde se crean ya trabajadores en hostelería de primera y de segunda, porque se hacen dos tablas salariales cuando nunca existió eso, para separar lo que son cafeterías y restaurantes por un lado y hoteles por otro. Por tanto, eso lo ha hecho los sindicatos con la patronal. Y eso se llama convivir, permitir y ser permisivo con estas prácticas. Y es grave, Antonio, esto. Muy grave, porque después hay empresarios serios, honrados, que están cumpliendo a rajatabla con el convenio, con los derechos, y hay algunos que prácticamente se están haciendo de oro, están ganando todo el dinero que quieren y más. Y con la excusa es, no podemos ampliar plantilla porque, hombre, esto no va a durar mucho. Oiga, pero es que son 5 años consecutivos de crecimiento paulatino e intenso del turismo en Canarias. Se prevé un 2018 que puede ser el récord histórico. No 2017, se prevé un 2018 donde ya gran parte de la oferta alojativa ya está vendida ya a los grandes turoperadores. Por tanto, esto no se puede permitir, hay que seguir combatiéndolo, pero claro, hay que aprovechar estos medios como hoy me brindas la oportunidad para que la gente también se movilice, para que la gente tome conciencia, ¿verdad? Tome conciencia, salga a la calle y diga que esto no se puede convivir, porque están jugando con la salud, con los derechos y con el dinero de nuestros compañeros, de nuestros vecinos, de nuestros ciudadanos, que son canarios. Y que, Antonio, si no queremos pensar ya en nosotros, tenemos que pensar en el futuro, ¿no? En los niños. No, ¿Qué le vamos a dejar? La pregunta es, ¿qué le vamos a dejar como futuro laboral? Es decir, aquí en los últimos 30 años se ha conquistado unos derechos laborales en España que en algunas ocasiones éramos ejemplo en Europa. En los últimos 35 años se habían conquistado derechos que a nivel salarial, económico y social éramos ejemplo en Europa. Ahora resulta que llevamos 5 años perdiendo a marcha forzada derechos, condiciones económicas y sobre todo tenemos unos niveles de explotación laboral prácticamente en los niveles que está Grecia. Se ha destruido en 5 años lo que se construyó en 35, en 5 prácticamente hemos destruido. La negociación colectiva está desactivada. Los convenios colectivos hoy en día cuesta mucho mantenerlos en vigor. Encima tenemos a una patronal que sin escrúpulos está mirando la cuenta de resultados y no está mirando el futuro. Y por tanto, yo entiendo que es el momento idóneo no solamente de mantener nuestros derechos, sino de intentar reconquistar los derechos perdidos en estos últimos 5 años. Por tanto, hay que llamar a la no resignación, a que la gente se movilice, a que la gente salga a la calle y a que la gente diga basta ya de esta explotación que encima está siendo cofinanciada con dinero público. Oye, Antonio, leyendo también otra noticia en sitka.es, las personas pasamos gran parte del día en el trabajo y es lógico que después de tantas horas se puedan generar conflictos que se pueden resolver, y con esto me acuerdo de los conflictos que hubieron en el Ayuntamiento de Telde, que tú una vez me contaste también aquí en estos micros. Claro, son conflictos que se están creando a nivel de conflictos sociales, es decir, hay mucha gente que pasan fuera de su casa 10, 12, 14, 15 horas diarias, con tensión laboral, con estrés laboral, con sobrecarga de trabajo. Y sobre todo, después vemos que hay conflictos que después se crean por negligencia, por malas prácticas, por malas conductas. Pero hay conflictos que van más allá, ¿no, Antonio? Claro. Y llegan a perseguir, hay una palabra que es el moving, ¿no? Llegan a perseguir a otros empleados, a otros compañeros. Esto es cuando es un poco ya más peligroso. Todos podemos tener en un momento dado, pues,
algo con un compañero, y a veces con Anthony también le digo algo, pero es que cuando ya se pasa de... Que, por ejemplo, aquí en Telde, solamente en el mes de junio, que todavía no ha terminado, hayamos presentado en Telde, solo en Telde, 4 demandas por acoso laboral y 2 demandas por acoso sexual en el trabajo. Wow, esto es muy fuerte. Esto son palabras mayores, Antonio. En el siglo XXI y encima con la que está cayendo. Por eso yo creo que, igual que se Pero habla... eres positivo en este artículo, ¿se pueden resolver? Es que se puede, y hay mecanismos legales, a pesar de todos los recortes que ha habido, hay mecanismos legales para poder defenderse. La gente puede denunciar esos casos y el sindicato se pone como pantalla para poder hacerlo. El hecho, ayer mismo tuvimos un juicio en Las Palmas, que lo ganamos por cierto, de acoso sexual, donde fue condenado un empresario del municipio de Telde por acoso sexual en el trabajo, y la evidencia clara, y le decíamos a la compañera que estaba hundida porque está en una situación de angustia, le ha provocado una depresión, todo esto, y una situación de tratamiento. Qué triste es que un empresario se pueda aprovechar de la debilidad de una persona que necesita el puesto de trabajo para hacer esas cosas. Debilidad por mujer, porque yo entiendo que no es débil, no es el sexo débil, sino debilidad por la situación económica. Somos distintas, somos diferentes a los hombres. Sí, pero eso no quiere decir que sean más débiles o más fuertes. Son seres humanos y tienen que ser respetados en igualdad de condiciones. Y ayer se lo decía, tienes una victoria moral, tienes una victoria económica, porque fue condenado a indemnización, ha condenado en daños y perjuicios, pero sobre todo tienes el haber ganado la batalla de la dignidad. Tu dignidad ha quedado limpia, tu dignidad como persona ha quedado cuestionada durante mucho tiempo por las alegaciones que hacía este empresario, y ahora han quedado perfectamente claras, y un golfo, porque se llama así, golfo, ha quedado condenado, retratado, y encima ha quedado ya prácticamente fichado en el ámbito empresarial. Y ese tipo de cosas hay que denunciarlo. Cada día son más la gente que lo denuncia, cada día hay más casos de acoso que se están demandando. Por cierto, las denuncias de acoso laboral, cada día la gente pierde el miedo más todavía. Hay gente que se está animando a hacerlo. Ya, oye, yo no puedo jugar mi salud aquí callándome cosas que son imposibles de callar, y eso nos están dando pie a que el SICA pueda echarles una mano, que pueda ayudarles, y sobre todo que seamos el sindicato en Canarias con más demandas presentadas por acoso laboral en el trabajo durante el año 2016 y en lo que vamos del año 2017. Eso significa también que tienen confianza en SICA para poderlo denunciar a través de ustedes, ¿verdad, Antonio? No solamente confianza, sino que ven un instrumento lícito, un instrumento que les vale para poder seguir defendiendo y que no sean masacrados. Es decir, yo siempre digo a la gente, este sindicato no está para cerrar empresas, pero no está para permitir que alguien explote o masacre a los trabajadores impunemente. Y eso la gente se tiene que concienciar. Los sindicatos son un instrumento importante, pero lamentablemente no todos actuamos igual. No todos decimos lo mismo. En el Ayuntamiento de Telde, desde los últimos 5 o 6 años, el único sindicato que está planteando reivindicaciones, reclamando, denunciando, planteando públicamente los problemas que están habiendo, es este sindicato, y hay 6 en este ayuntamiento. Por tanto, decimos que tenemos que seguir caminando en esa línea. Creo que el SICA estamos con un rumbo fijo, tenemos una hoja de ruta clara y tenemos que seguir caminando en esa línea. Antonio, otra también, bueno, antes creo que lo comentabas, resultado magnífico de las elecciones sindicales en la residencia de Taliarte. Sí, nadie apostaba por nosotros, nadie nos daba un duro, nadie apostaba por nosotros, porque hubo una campaña muy dura en contra, no del sindicato, sino de algunos compañeros que se presentaban por el sindicato. ¿Tú tenías confianza, Antonio? Yo siempre tengo confianza. Lo que a mí me gusta es ser siempre muy humilde. Precavido, ¿no? Y precavido, y sobre todo tener los pies en la tierra. Mañana, por ejemplo, tenemos otras elecciones aquí en Telde, con la empresa de José Farcón, una empresa muy importante y muy conocida en Telde. Nos presentamos por primera vez en las elecciones sindicales. ¿Cuántos trabajadores tiene esta empresa? En torno a unos 30 y 40 trabajadores. Nos presentamos por primera vez. Creemos que podemos tener un resultado bueno, esperemos.
vamos a ver si... Siempre que oigo eso, después leo, me llega que hagan Sitka, bueno, así que... nosotros nos conformamos con entrar, con intentar buscar, coger representación. Vamos a intentarlo, creemos que estamos haciendo un buen trabajo. Ahora vengo de allí, de hablar con los compañeros y con... ¿Qué te dicen ellos? Y bueno, yo noto que hay aire de cambio. Noto que la gente está apostando por el cambio. Creo que la gente quiere apostar por eso y esperemos que los resultados de mañana así lo planteen. Nosotros somos precavidos, nosotros el objetivo es intentar entrar, coger algo de resultado, por lo menos para poder empezar a trabajar y a partir de ahí poner en práctica toda la idiosincrasia y la hoja de ruta que el sindicato quiere trabajar con ellos. Bueno, pues estaremos muy atentos, Antonio. Yo sé que en sitka.es estamos muy bien informados también y estaremos atentos a esos resultados que seguro van a ser positivos para el sindicato y sobre todo lo importante son los trabajadores. Por supuesto, aquí por encima de las siglas sindicales y la diferencia sindical lo que interesa son los trabajadores. Nosotros estamos por y para defender a los trabajadores. Los intereses de ellos son lo primero de todo. Lo otro es secundario. Antonio, ¿algo más que añadir a toda nuestra audiencia? De todas formas, yo espero tenerte por aquí en 2 semanitas, si te parece bien. Bien, perfecto. Yo siempre estoy encantado de venir a esta casa cuando se me invita. Solamente recordar una cosa importantísima. Animar a la gente en el sector de hostelería, que estamos creciendo a marcha forzada, a que nos llamen, a que los compañeros que están pasando en el sector de hostelería, que estamos pasando prácticamente quincenalmente por todos los hoteles, dándole información, explicándoles cómo son los derechos que tienen los derechos que han perdido y cómo se pueden recuperar, a que se animen, a que sigan adelante y sobre todo que se sumen a este proyecto llamado Sitka, que somos un sindicato humilde, un sindicato serio y responsable, pero que de los 246 sindicatos que hay en Canarias, somos el 4º sindicato en Canarias y eso es el trabajo y el aval y que se debe no al trabajo nuestro solamente, sino también al trabajo de decenas y decenas y decenas de delegados que en cualquier sector representan estas siglas y que están partiendo la cara por este sindicato. www.sitka.es o pueden llamar al 928 68 07 63. El equipo que forma Sitka les va a atender como ustedes se merecen. Antonio, muchísimas gracias y nos vemos prontito, ¿vale? Gracias a ustedes. Nosotros nos vamos a publicidad y regresamos enseguida, no se vayan. 7.7 Radio, PCL 87.6 FM, Telde. ¿Necesitas comprar, alquilar o vender una propiedad? Confía en Ada González. De Alquila 2.